buenos días, querido oyente. Queremos darle gracias al Señor por permitirnos estar aquí y compartir su palabra. Y gracias a usted por permitirnos estos momentos de reflexión. Usted está en sintonía de este su programa Desde el Desierto, un programa autorizado por el Señor y de corte educativo bíblico con temas referentes a su pronta venida y a los últimos días. Bendiciones. Este es su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Les exhortamos a que comparta con otros su programa a través de el siguiente enlace: www.desdeeldesierto.com. Saludos y bendiciones. Hoy hablaremos sobre el tema cómo Jesús el Señor nos da una voz de alerta con respecto al día terrible de Jehová y las señales antes de su segunda venida. Amós 3, versículos 6 al 9 dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no alborotará al pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no habrá o hará nada. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amós, entre los primeros profetas en publicar por escrito la profecía dada, fue llamado desde su función como granjero y pastor. La mayoría de su ministerio tuvo lugar en el reino del sur, en tiempos del rey Usías, en el año 792 a 740 a.C. Esto es el área de Judea, pero Jehová el Señor le envía a profetizar a Jeroboam II, rey del norte, en el año 793 al 753 a.C. Curiosamente, su ministerio profético en estos dos reinos gozaban de una impresionante estabilidad política y prosperidad económica. Pero, al igual que en nuestros tiempos, la corrupción, la irreverencia y la idolatría estaban a la orden del día. Había una marcada tendencia por los más ricos a la opresión de los más pobres. Debido a la apostasía del pueblo y la injusticia social, Jehová el Señor levanta a Amós el profeta a pronunciar los juicios de Dios por causa del quebrantamiento del pacto. El mensaje era de volverse verdaderamente a Dios y no solo de palabras, y que la justicia prevalezca y corra como el agua en medio de su pueblo. Esta es la intención. Amós utiliza el contraste y el paralelismo para llevar su mensaje. Si se toca la trompeta, ¿no todos estarían atentos? ¿Habrá algún juicio en la ciudad que no haya traído Jehová Dios sobre la ciudad? Mas la parte más enfatizada del mensaje de Amós es la expresión que dice: Jehová Dios no hará nada antes de poner a los profetas en alerta para que estuvieran apercibidos o atentos. En una consideración de Dios por sus amados siervos, Él siempre avisa para que el siervo o la sierva lleve su mensaje y al mismo tiempo se prepare. Si el león que está a la distancia rugiere, no lo escucharía. A la distancia correría a salvarse los que le escuchan. Si Dios nos habla, ¿quién no anunciará lo que ha visto u oído? Así es la palabra profética. Oremos. Padre celestial, que tu palabra nos aliente a seguir adelante la meta trazada, que encontremos respuestas y que recibamos nuevas esperanzas. Sánanos, oh Dios, y sálvanos. Que en el día de tu visitación seamos hallados dignos de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Hablaremos sobre las señales antes de su venida. Mateo 24, capítulo 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. En uno de los momentos más determinantes de los discípulos, la separación física de Jesús y el final de su ministerio terrenal, estos, con mucha curiosidad y reconociendo que estaban ante el profeta, el ungido de Dios, le preguntaron por el futuro de su país, de su lugar, de su ciudad y el futuro de la gente del pueblo o del pueblo de Dios, ya que el Señor había dejado dicho de que su presencia ya no estaría con Israel hasta que reconocieran su necesidad de él. Mateo 23, versículo 38 al 39. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas declaraciones del Señor ante Jerusalén, la ciudad desolada, unido a la profecía de la destrucción del templo, es posible que haya motivado a los discípulos a preguntar acerca del futuro que ellos desconocían. Si alguien pudiera declarar lo que iba a acontecer, este era el profeta de Dios, Jesús de Nazaret, el Señor Todopoderoso. El Señor Jesús aprovecha esta oportunidad y esta pregunta para revelar el plan de Dios con un nivel detallado más elaborado del que es dado por algunos de los profetas. El Rey Jesús les habla de la ciudad, del templo, de los ciudadanos del templo, y que no perdieran la fe, la confianza en Él, la confianza en las instrucciones dadas por Él, porque las cosas que iban a acontecer después de su partida iban a ser fuertes, porque a pesar de todo era necesario que estas cosas acontecieran. La respuesta del Señor Jesús Todopoderoso es declaradora de las cosas que habrían de acontecer antes de su segunda venida. Uno creería, y algunos enseñan, de que estas señales ya se han cumplido, mas nosotros sostenemos que aún no, pero pronto se verán. No podemos negar que todas estas advertencias están y han sido manifestadas, y que inmediatamente después de su partida del pueblo de Dios y el mundo ha experimentado terremotos, ha experimentado hambres, guerras y aún enfermedades. Estas han sido consecuencias de la condición caída del hombre y de un mundo que es anti-Dios, anticristiano. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tendréis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y aun cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en las tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Este pasaje habla sobre la venida del Señor y que será como un ladrón en la noche, o sea, inesperado y devastador, y ciertas ocasiones hasta mortal. Si tenemos información de que seremos atracados y cuándo, el ladrón no puede robarnos porque estamos esperando y pendientes para defendernos. Estamos velando. Así es el estado del que cree. Está y debe de estar velando por la venida de su Señor. Hay dos estados del creyente durmiendo en la presencia del Señor o velando. El creyente no puede estar distraído, no puede estar desalentado o aún indiferente. Estos sufrirán pérdida. Aquí también habla de dolores de parto,
Los dolores de parto es una imagen que se utiliza para indicar un incremento de penalidades o dolores, como cuando la mujer encinta a punto de dar a luz comienza a tener estos dolores o contracciones muy dolorosas hasta que nazca el bebé. Este tiempo es inesperado y los dolores son incontrolables y algunas veces son insoportables. Una reacción del cuerpo natural ante el tiempo del alumbramiento. Algo más es repentino. La mujer no sabe qué día entrará en labor, a menos que sea un parto inducido. Pero naturalmente este tiempo es impredecible y no es agradable. El apóstol Pablo les advierte a los que están en Tesalónica que el día del Señor es inevitable, va a suceder, va a pasar. Yahweh considera al hombre redimido por su gracia como parte de su reino. Y como parte del reino y la familia de Dios, incluye a este en todo lo que se va a hacer, en el anunciamiento de las decisiones tomadas en la corte celestial y las decisiones concernientes a la tierra y a sus habitantes. Como parte del plan de redención de Dios, utiliza a los profetas para que sean portavoces de sus voluntades. Como tales, se les es revelado primero las cosas que han de acontecer y que afectan a ellos y a su pueblo, siguiendo este principio de revelación divina de los designios de Dios a los hombres, que los guarda por estos mismos designios y por estas mismas revelaciones y andan bajo la justicia de Dios. Él mismo revela a los discípulos las cosas que han de acontecer relacionadas con la segunda venida. Entre los propósitos de estas declaraciones son que el pueblo no pierda las esperanzas en el tiempo cuando los dolores de parto inicien, que no pierdan las esperanzas en sus promesas y que sepan que nuestra redención ya está a la puerta cuando veamos estas señales. Aunque pasemos por dolores de parto, sabemos que nuestro Señor nos protege y está más cerca cada día más. Shalom.